Hermanos, que la paz de Cristo sea con vosotros, conmigo, y sigamos orando por la paz del pueblo de Israel en el proceso del fin de los tiempos de los gentiles. Esta imagen que le estoy presentando ahora es la portada del texto que voy a publicar por Amazon, y también posiblemente pues lo estaré publicando en texto regular. Texto que más o menos va a tener cerca de, le digo un momentito, cerca de 600 páginas, Times New Roman, en letra Times New Roman, página de lo que le llaman página no legal, sino la tradicional, pero en los textos pequeños que lo hacen más reducidos, textos de este tamaño, más o menos, ¿ok? Así, más pequeño, pues posiblemente entonces esto se reduzca a 350 o a 400 páginas con las referencias, etcétera, ¿ok? Para esta hermenéutica, nueva hermenéutica titulada Israel en el proceso del fin de los tiempos de Israel, o el fin de los tiempos de los gentiles, el referente mayor es la misma palabra de Dios que se interpreta por sí misma conforme a como el Señor me planteó desde 1989 cuando me dijo toma pluma y te voy a dar un mensaje. Yo la tomé y empecé a escribir hasta que salió esta hermenéutica relacionada a las profecías de Israel en el proceso del fin de los tiempos de los gentiles. Perdón. Vamos entonces al tema 66, que lleva por título ¿a qué se vinculan las primeras 5 trompetas del libro de Revelaciones? Vamos a ir entonces, voy a entrar al escenario, voy a poner un poquito más de luz aquí. Voy a entrar entonces a mover del computador, de la pantalla del computador, los temas que aparecen ahí hasta llegar al tema 66. ¿Ok? Que Dios bendiga, hermano. Entonces, ese tema 66, vamos a buscarlo aquí en las figuras. Simplemente le puse la portada del texto para que usted sepa cómo es que se lleva el título del texto. Todo lo que hemos discutido hasta ahora. ¿Ok? Vamos para el tema 66. Ya todo esto lo hemos cubierto en este proceso de interpretación, ¿verdad?, de la profecía de Israel en el proceso del fin de los tiempos de los gentiles. Tema 66. Fíjense que está incluido desde la primera hasta la quinta trompeta, y aunque usted no lo vea aquí, pero cuando usted vaya a comprar el texto o lo vea por Amazon, usted va a ver que en el texto hay unos recuentos del desarrollo histórico de Israel desde su fundación en el 1948, en mayo de 1948, hasta hoy día, y las tierras que Israel ha ido anexando hasta hoy día. Y las diferentes guerras que Israel ha tenido, como la guerra del 67, la guerra del 73, etcétera. Y va a haber otras pequeñas guerras que en esta interpretación que el Señor me ha dado se llama el proceso de Josafat, en donde Israel irá haciendo pequeñas guerras para ir anexando territorios que le quedan todavía por anexar desde las partes del norte del Golán hacia adentro de Jordania, Cisjordania, porque ahí habían 3 tribus que le pertenecían a Israel. O sea que el territorio, si vamos a hablar de Israel, que le pertenecía, fue desde aquí, desde toda esa península de Sinaí, para los efectos le pertenece a Israel, junto con con todo el Negev, todo esto que ellos han cogido por aquí y todas estas tierras de aquí, que están las otras 3 tribus que estuvieron dentro de las 10 tribus del pueblo de Israel. En aquel entonces, que ya yo en esta hermenéutica se las he mencionado. Vamos entonces a tocar ese tema sencillo que se titula ¿a qué se vinculan las primeras 5 trompetas del libro de Revelaciones? Para efectos de esta hermenéutica ya yo le he dicho que los sellos han sido todos cumplidos y todas las trompetas se han tocado, exceptuando que estamos en el inicio del toque de la séptima, y que cuando ocurre el desenlace, el toque final, como dice Tesalonicenses, que al fin del toque de la séptima trompeta, el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, ¿okay?, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá de los cielos y llamará a los muertos, los resucitará y nos llamará a nosotros a ascender para ir para el rapto de la iglesia, ¿ok? Que es la promesa que el Señor nos tiene bajo el toque final de la séptima trompeta. Obviamente, para nosotros va a ser una cosa, para Israel terrenal actualmente va a ser otra, porque va a ser entonces lo que se llama la gran angustia de Jacob y el sistema del anticristo en todo su apogeo, y la gran lucha que va a haber en el valle de Amagedón. ¿Para qué? Para el proceso final de Dios, entonces consolidarle a Israel el milenio que Dios le prometió a través del pacto con los patriarcas de su tiempo, ¿ok? Con Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a ver ese tema 66 y qué significaron esas
primeras 5 trompetas. Recuerde que los sellos han sido el proceso histórico que Israel viene pasando en juicio junto con los gentiles, y las trompetas también, y el final también. Israel en el proceso de la gran ira de Dios final, después de los 3,5 años de paz que va a traer el sistema anticristo. A los 3 últimos años se van a derramar la ira postrera de Dios, ¿ok? Esa es la segunda vendimia, que no es la primera, que es el rapto de la iglesia. Los creyentes, el Señor se va a llevar junto con los muertos en Cristo que murieron a través de todas las edades de que Cristo ascendió, ¿ok? Dice que mire que las primeras 5 trompetas del Apocalipsis, de acuerdo a esta nueva hermenéutica, se han vinculado al tiempo y al espacio en la cual se manifestó la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Es evidente que durante el periodo de esta guerra, esta Segunda Guerra Mundial, una tercera parte de la flota de los barcos, según lo dice la Biblia, los barcos, aviones y otros artefactos de guerra de las naciones envueltas en estas guerras, incluyendo las flotas alemanas, inglesas, americanas, francesas, rusas y japonesas, y aún chinas, y otros países del mundo que entraron en guerra, fueron destruidos, ¿ok? Se habla que fue una tercera parte, de acuerdo como lo cita. Si usted lo busca en el libro de Revelaciones, ahí te va a leer que cuando se tocaron esas trompetas, esa tercera parte de la flota naval fue destruida. Estas trompetas fueron tocadas desde el 1939 hasta prácticamente 1990, que se toca la sexta trompeta conforme esta hermenéutica. Pero la quinta trompeta, el que estuvo vinculada a la Segunda Guerra Mundial desde el 45 cuando terminó ese proceso, pues dejó como yo le diría, no son unos rezagos, sino unos remanentes, unas consecuencias que se vinieron manifestando hasta el inicio del toque de la sexta trompeta, ¿ok? Y que esa sexta trompeta está vinculada al sexto monte grande también, cuando entra el águila al Medio Oriente y ataca una nación semita, como consecuencia que ya le he explicado, de ser engañado por el sistema de parte del sistema anticristo, que es el mercado común europeo de la periferia, teniendo a Inglaterra engañándolo cuando Bush fue engañado por Blair, presidente Blair de aquel entonces, que la inteligencia le había pasado a Inglaterra la información de que las Torres Gemelas fueron tumbadas por parte de lo que se llamaba en aquel momento Bin Laden, y también Saddam Hussein estaba auspiciando eso. Entonces fueron y los atacaron y insinuaron de que ellos tenían bombas nucleares para atacar a Estados Unidos, cuando eso no fue cierto. En el caso de Bin Laden, pues las consecuencias que sí se pudo probar por la inteligencia norteamericana, sí, eso es real. Pero en cuanto a que los iraquíes fueran así tan destrozados cuando entró Estados Unidos a hacer la guerra contra ellos, porque entraron a Kuwait y pasó lo que pasó y les destruyeron todos sus ejércitos y les destruyeron toda su nación en la forma que lo hicieron, no era necesario llegar a ese extremo, ¿okay? Sin embargo, Estados Unidos fue engañado por Inglaterra, por la cara de león, que es esta aquí, con sus 10 cuernos alrededor de ellos, que son 10 naciones a las cuales ellos son la nación líder dentro de esos 10 naciones de la periferia del mercado común europeo, ¿okay? Entonces fíjense que estas trompetas fueron tocadas desde el 39 al 45, y en este proceso la humanidad de aquel entonces fue aguijonada con cuanto artefacto y aguijón satánico inventados por los hombres. Cuando digo cuanto aguijón satánico inventado por los hombres, son las armas de destrucción masiva, ¿ok? Desde aquel entonces el poder del anticristo, su élite, ¿sabes? Los grandes líderes dentro de este poder, de este sistema anticristo, quiso ensamblar el tipo de gobierno global liderado por los arios. Estos hombres de esta élite buscaron montar el tipo de gobierno unitario del hombre por el hombre y para el hombre, porque esa es la frase común que utilizan este sistema de gobierno, que es internacional y que va orientado hacia lo que se conoce el New World Order, o el nuevo orden mundial, que lo vienen hablando ya teóricos y filósofos de la geopolítica internacional desde antes de Estados Unidos prácticamente ser fundado. Esto se concibió prácticamente por las mentes de los Illuminatis o iluminados del tiempo de Renacimiento, ¿ok? Dice, buscan y buscaron montar este tipo de gobierno sin contar con Dios para este asunto. Al grado fue este evento que los dirigentes alemanes de aquel entonces, en la Segunda Guerra Mundial, persiguieron y quemaron las Biblias de los cristianos y los judíos. Observe que el tiempo que tomó esta guerra fue exactamente un número de hombres. Tomó 6 años, 1939 al 1945. Es número de hombres, es lo máximo que el hombre puede acaparar y adelantar para poder hacer o consolidar alguna hegemonía de dominio sobre cualquier asunto terrestre, ¿ok? Estas 5 trompetas fueron mostradas a Juan en la isla de Patmos
cuando fue sacado en el Espíritu, o sea, Juan fue sacado fuera de su cuerpo, recuerde que el Espíritu Santo llevó a Juan al futuro, o sea, lo remontó al futuro y lo trajo al futuro a ver lo que iba a estar pasando. Y cuando se iban tocando esas trompetas, Juan las vio y vio todo lo que iba haciendo y los estragos que se iban dando sobre la tierra. Entonces, al Espíritu sacarlo al futuro desde donde estaba ubicado en el inicio del primer gran reinado que los hubo perseguido en aquel entonces, Grecia, en la isla de Pasmo. ¿Ok? La misma escritura lo confirma a ser documentado en Revelaciones 4.1. Vaya a esas Revelaciones 4.1 y cito, lo voy a citar que decía Revelaciones 4.1, dice: después de esto miré. ¿Quién miró? El apóstol Juan, que se le está dando la visión. Y aquí una puerta abierta en los cielos. Ahí está abierta esa puerta. Y la primera vez que oí, como de trompeta, hablaba conmigo, dijo: sube acá. Le dijo a quién? A Juan, en la isla de Pasmo, lo subió en el Espíritu. Ahí es que entran muchos hermeneutas de las iglesias tradicionales cristianas, confunden ese llamado de sube acá como si fuese el rapto de la iglesia, y lo han mantenido a través del tiempo enseñando ese tipo de interpretación de forma errática, de forma errada. Y por eso es que la iglesia no acaba de entender que la profecía fue dada a Israel, en términos, ¿verdad? A lo que se le dio a Juan allí fue dada para Israel, y en la preocupación de Juan, el profeta, está preocupado de cuándo, porque esas preguntas siempre estaban en la mente de los apóstoles: Señor, ¿cuándo tú restaurarás el reino de Israel? ¿Ok? Y en esa preocupación de Juan, Dios le mostró toda la profecía del futuro hasta llevarlo a decirle: hasta aquí va que yo voy a restaurar, Juan. Entonces, en ese sube acá, no es como se lo han interpretado las iglesias tradicionales o los hermanos dentro de los institutos bíblicos y las grandes academias cristianas de las iglesias tradicionales, que le han dicho: ese 4.1 sube acá, es el rapto de la iglesia. Y ahí es que empiezan entonces, hermanos, a coger los juicios de los sellos, las trompetas y después finalmente las copas. No es así, hermano. No es así. Yo se lo voy a explicar y por qué es que esta hermenéutica no piensa de esa manera. Y no, el que yo le explique que ese 4.1 signifique esto y que usted no lo quiera entender y no lo quiera asimilar como el Señor me lo presentó, no significa que usted y yo, que usted se pierda y yo me salve, o yo me salve y usted se pierda. No, nos vamos a salvar los dos, aunque usted crea que nada de esto se ha cumplido todavía. A eso no nos llama el Señor, porque las interpretaciones son diferentes perspectivas que Dios le va a mostrar de acuerdo al ministerio profético en el cual Dios lo ha levantado. Dios me levantó desde la perspectiva del pueblo de Israel. Yo, cuando llegue a los cielos, le preguntaré: Señor, ¿pero por qué esto? Porque prácticamente me estás poniendo en contra de interpretación tradicional de la iglesia, y la iglesia se me puede tirar encima y decir: no, porque usted está trayendo algo errado. Pero Dios me lo mostró de esa manera, y así de esa manera es que yo se lo tengo que traer para cumplir con lo que el Espíritu Santo de Dios me dio a mí desde la perspectiva, viéndola desde la perspectiva del pueblo de Israel. Y no puedo quitarle ni una J, una tilde, ni tirarme ni a izquierda ni a derecha. Pero sí les vengo aclarando los errores hermenéuticos o las contradicciones que muchas interpretaciones de las iglesias tradicionales han venido diciendo, y los hermanos los tienen adormecidos pensando que eso va a ser así, y entonces nos van a ver la cercanía del toque de la séptima trompeta, de ese cierre, y cuán cerca está el Señor para ya levantarnos y llevarnos, y que tenemos que erguir nuestras cabezas y llenarnos del Espíritu Santo y llenarnos de la unción del Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que nos va a levantar, y la iglesia no puede estar adormecida. Lamentablemente sí, la profecía de las vírgenes prudentes y fatuas, las dos se adormecieron, dice la palabra, las dos se adormecieron. Pero hubo una curiosidad, que fue que cuando soy el inicio del toque de la séptima trompeta, que es estos mensajes proféticos que estamos hablando, las prudentes van a despertar. Y si usted es prudente, usted va a despertar, va a decir: ay, Señor, yo me tengo que llenar de tu presencia y de tu Espíritu, porque tú estás a las puertas. Mire, estoy diciendo esto y siento la presencia del Señor. Gloria al Señor. Porque es así. Las fatuas se van a hacer las desentendidas. A mí no me importa: ay, eso es más de lo mismo. Ay, tengo comezón de oír la palabra de Dios. No me hables más de eso. No quiero saber de eso. Tenga mucha cuenta. Entonces vuelvo y les repito. Cuando el apóstol le dijeron: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, ¿verdad? De estas cosas. Este sube acá lo he ennegrecido en el texto y subrayado en el texto que usted va a leer en el libro cuando lo compre, ¿verdad? Que va a estar por Amazon. Subrayado para aclarar a la iglesia de las vírgenes prudentes que creen irse en el arrebatamiento o en el rapto, lo errático que la iglesia tradicional ha interpretado esta porción de la profecía bíblica. Los intérpretes de la iglesia tradicional y las vírgenes fatuas que se quedarán y le darán la cara al anticristo han sostenido que en esta ocasión se evidencia que la iglesia de Cristo está siendo levantada en el rapto, en el arrebatamiento, y eso no es así, hermano. Esta nueva hermenéutica sostiene que esto es otra contradicción, antinomia,
por parte de la iglesia tradicional. Si usted lee con detenimiento este texto, podrá entender que al que se le está diciendo de manera clara por Jesús, con voz de trompeta, sube acá, no es a la iglesia de las vírgenes prudentes, en ese instante. Este sube acá, acabe de entenderlo y búsquelo en la Biblia y léalo con claridad. No significa que la iglesia suba para el rapto, no es para en ese instante, hermano. Eso lo que significa, o significó en ese instante en Revelaciones, es que el apóstol Juan, Dios le dijo, sube al cielo a recibir las visiones del futuro, de lo que estaría pasando el pueblo de Israel y concomitantemente, en paralelo con la iglesia de Cristo, a través de las edades, de todos estos juicios que le mostró Dios, que irían pasando a través de las edades hasta que llegáramos al toque final de la séptima misteriosa trompeta, que es esta. ¿Ok? Hasta que vinieran de nuevo por su iglesia y asistir a establecer a Israel su milenio. Los hermanos agustinianos de la iglesia católica tradicional profesante, ahora voy a hablar de la iglesia católica tradicional profesante, porque también hay una iglesia tradicional evangélica grande, profesante, que no es que no le diga que no sea la iglesia verdadera de Cristo, es parte de la iglesia de Cristo, pero la gran mayoría de esa iglesia profesante tradicional evangélica grande se va a quedar como virgen fatua, porque va a apostatar de muchos principios cristianos y va a apostatar de muchas doctrinas cristianas y se va a unir entonces a la iglesia católica apostólica romana junto con los musulmanes para crear lo que se llama la iglesia unitaria internacional del sistema de la segunda bestia que subía de la tierra, y que esa segunda bestia venía también como parte de una gran ramera integrada que viene manifestándose en tres haberes: en lo religioso, en lo económico, en lo político. En la parte religiosa, ecumenismo, todas las religiones unidas en una, auspiciada por un gran líder carismático que hasta ahora están diciendo que es el Papa, pero no sabemos si también de las iglesias evangélicas salga un líder carismático enredado junto con el Papa cogido de la mano y junto con los musulmanes, otro líder carismático empatados todos ellos con el Corán, el Papa con la manera de hacer el evangelio a los católicos y los evangélicos apóstatas haciendo este tipo de evangelio apostólico, reino aquí ahora. ¿Estás viendo? Y todo eso se va a integrar en uno y va a venir esa gran religión integrada, unificada, encima de la gran bestia, también que viene como una gran Babel, esa gran ramera, la parte política como una gran Babel también de unas formas de hacer comercio a nivel internacional, y la parte política que es la mayordomía, la forma como ellos van a ejecutar los planes de acción para poder implementar ese tipo de reinado sobre la tierra. ¿Ok? Ya nosotros no vamos a estar aquí con tratar de implementar eso, porque va a haber mucho juicio en ese proceso y va a haber mucha guerra y va a haber mucha angustia. Entre ellos, pues la gran angustia de Jacob, pero también el mundo va a sufrir angustia hasta que se logre establecer entonces el milenio de Israel. Fíjese que los hermanos agustinianos de la iglesia católica tradicional profesante y los hermanos bautistas de las iglesias del sur de Estados Unidos profesantes también, no los que, porque hay bautistas que están bien ubicados en cuanto a la doctrina, están bien claros y están bien alineados con una interpretación profética parecida a esto, ¿ok? Aunque no crean que esto se haya abierto, sino que esto es todo para la época de los 3,5 años, ¿verdad? Del sistema del anticristo. Pero en esta hermenéutica hay muchos hermanos también que a nivel internacional, y usted los va a oír, y dentro también de las iglesias cristianas de las vírgenes prudentes van a oír mensajes parecidos a este que yo tengo. ¿Ok? Entonces, los hermanos agustinianos de la iglesia católica tradicional profesante y los hermanos bautistas de las iglesias del sur de Estados Unidos profesantes han interpretado esto de manera incorrecta, hermanos, porque esto no es para el rapto de la iglesia cuando le dice en Revelaciones a Juan, se le dice, ahí buscan en la Biblia, lo sube acá. No, Dios en este instante le dijo al apóstol, sube al cielo en el espíritu a recibir las visiones relacionadas al futuro que pasaría Israel y la explicación de la apertura de los sellos, estos sellos que ya yo digo que ya se han abierto y se han conjugado, ya eso se cumplió. Desde su tiempo, explicándole a Juan que el único digno de abrir estos sellos fue Jesús, como se lo he explicado en esta hermenéutica. Dios le explica a Juan que Jesús fue el único hallado digno de abrir los sellos cerrados a Daniel, por ser este el Cordero de Dios inmolado, hermano, capaz de suscitar los eventos del fin de los tiempos de los gentiles. Fue Cristo, a Cristo fue que se le entregó el juicio de las naciones, el Padre se lo delegó a él, ¿ok? Y el cual los principios, y adelante, los principios de dolores, ¿ok? Los principios de dolores, como los dolores de parto, los cuales ya estamos experimentando, tanto para los gentiles como para los judíos su pueblo, se han venido dando a través de todos estos juicios que han venido pasando ya de los sellos con las trompetas, exceptuando que estamos en el inicio del toque de esa séptima trompeta, que son los mensajes proféticos que usted va a escuchar a través de estos tiempos, de estas últimas generaciones.
Asimismo, se manifestarían varios de los misterios de Dios que aún faltaban por ser revelados, entre estos, el misterio de la profecía de los 7 grandes reinados, que es lo que yo les estoy explicando a ustedes aquí, los grandes 7 reinados, y los cuales se ha tipificado mucho a nivel internacional, geopolíticamente hoy día, como los pactos que van haciendo las grandes naciones industriales, que está el G7, y ya se ha convertido en G8 al haber aceptado a Rusia en ese G7. Pero ese G7 no es otra cosa que un pacto que ha hecho esas naciones grandes industriales, como por ejemplo están tipificados y escondidos dentro del misterioso regalo que hizo Francia a Estados Unidos a través de la Estatua de la Libertad con los siete diademas así. Esas 7 diademas, cada una tipifica un monte, y esos son los montes que han venido hostigando a Israel a través de las edades para no permitirle que Israel tenga su milenio. Lamentablemente Estados Unidos está ahí, aunque usted los vea de una u otra manera tratando de avalar que Israel tenga su milenio. Pero no es tan solo que Israel tenga su milenio, ellos están interesados ahí por otros propósitos, tanto como está Rusia, como está la Unión Europea, como está el mercado común europeo, ¿ok? Como está la Unión Europea, ¿ok? Pero Dios tiene un propósito con esa nación norteamericana, y eso lo he dicho, es el sexto monte, y es conforme al corazón de hombre, como dice la Biblia. Y a ese sexto monte, Dios le dio, a ese sexto poder, Dios le dio corazón de hombre. Y el corazón de hombre es el que siente y el que padece. Y ellos tienen esa característica, pero a la misma vez, al haberse ido a hacer los pecados que están haciendo y haberse apartado de lo que Dios quería que ellos hicieran, Dios también va a tener que entrar en juicio con ellos. Y ahí es que el sistema anticristo los va a dominar por ese periodo de 7 años de grande tribulación. Ellos van a estar sometidos. Por eso mira aquí usted ve la cara del águila entrando a Medio Oriente, que ya entró. Pero ellos van a ser sometidos por esas otras fuerzas a tratar de entrar allí también a buscar despojos junto con ellos. Y Dios va a tener que entrar en juicio también junto con ellos también. Asimismo, se manifestarían varios de los misterios de Dios que aún faltaban por ser revelados, entre estos, el misterio de la profecía de los 7 grandes reinados que subyugarían a Israel a través de los tiempos, como tipificados por 7 montes, del cual del último séptimo gran reinado contra Israel saldría el octavo, que iría a perdición, que es el que le estoy diciendo que es la Unión Europea, del centro de Europa. Y después de esto, los judíos recibirán su milenio. ¿Ok? Eso es lo que nos quiere decir la palabra de Dios cuando vio que 5 han caído. Uno es, que es el sexto, que es Estados Unidos. El otro vendrá por breve tiempo, que es el mercado común europeo, que ya se está manifestando. Y del séptimo saldrá el octavo, que irá a perdición, que es la Unión Europea, que son los que ya les he mencionado. ¿Por qué? Porque sus ancestros son totalmente arios jaféticos y tienen un grande espíritu, una versión muy grande de espíritu antisemítico. Y cuando digo antisemítico, no es tan solo contra Israel, que es semita, sino con todos los pueblos de Medio Oriente que tienen ancestros de Sem, que son semíticos. ¿Ok? Porque los camíticos más bien son los que están tirando para el sur, para África, las personas de piel oscura, de piel negra, que por algo pues Dios lo permitió de esa manera. Y los jaféticos son los que van entonces para el norte de allá de Europa, donde cogieron los caballos negros, que lo dice la palabra de Dios. Y los semitas, los que están entonces en esa área de Medio Oriente, la media luna oriental, que le llaman. ¿Ok? Las primeras 5 trompetas del libro de Revelaciones, antes que acabe este tema, ya que ya estoy a punto de acabarlo, con esto concluyo, con este párrafo. Dice que esas primeras 5 trompetas del libro de Revelaciones, documentadas en el capítulo 8 y 9, proveen para describir de manera pictórica y figurativa. Más adelante vamos a ampliar más sobre ello. Aquí le estoy dando un enfoque general para que ustedes tengan idea. Y fíjense que de manera pictórica y figurativa y con imágenes claras, lo que se le presentó al apóstol Juan en sus visiones al futuro. Cuando lo llevó al Señor al futuro, pues el Señor se lo dio por imágenes pictóricas. ¿Ok? A veces el Señor le habla a usted así en sueños y le da imágenes, le da símbolos. ¿Ok? Y usted dice, ¿qué significará eso? Y después el Señor en el Espíritu, mientras pasan días, quizás usted de repente como está un día así pensando en algo, en cualquier bobería, cualquier cosa, y de repente y viene, ay mira, y de repente ya la voz de ¿te acuerdas cuál es lo que soñaste así, así? Eso significa esto que estás, mira, percibiendo ahora por esto y por esto y por esto, y esto es lo que yo quiero. ¿Estás viendo? Porque el Señor así a mí a veces me hace de esa manera, me lo presenta de esa manera. Y hay varias formas en las cuales Dios se les puede manifestar a usted en su vida. O por medio de visión, o por medio de eso que yo le llamo, que el Señor le puede hablar de esta manera, o por sueño, como le hablaba a José. ¿Ok? La visión usted cae en un letargo, porque una vez yo en ayuno y oración, para recibir el Espíritu Santo, que no se supone que ayunábamos y orábamos, pero yo tuve que ayunar y orar para recibir el Espíritu Santo.
Otros no, otras personas lo reciben automáticamente, se convierten en las manos, Juan, y caen y hablan en otras lenguas y esto. Yo tuve que orar y suplicarle, Señor, dame el Espíritu Santo, porque yo fui el primero que me convertí en mi casa. Y les prediqué a los míos, y cuando los llevaba a la iglesia, el Señor me sorprendió porque a mi hermana, ¿verdad? Al séptimo día la bautizó con el Espíritu Santo. Y a mi gemelo también lo bautizó rápido, ya 2 meses lo bautizó. Y a mí no me bautizaba, y yo, pero Señor, yo les estoy predicando, te los estoy trayendo a tus pies, se están convirtiendo, y tú a mí no me llenas de tu Espíritu Santo, pero ¿y por qué, Señor? Pues yo tuve que luchar y sudar, ¿y por qué, Señor? Pues era que el Señor tiene un propósito, porque el Señor me dio a mí prácticamente una devolución del Espíritu Santo en un retiro en Guabate. Cuando me lo digo eso, eran 7 hombres, no podían aguantarme porque yo volaba por los aires cuando caía hablando en lenguas y cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, que yo fue una cosa fenomenal y fantástica. Y yo sentí que me desprendía el cuerpo y yo flotaba por los aires, hermano. Fue el bautismo del Espíritu Santo. Pero fue como una unción doble, como la unción de profeta, lo que por eso, ese fue el ministerio que el Señor me dio, ministerio profético, pues gloria a Dios. Pero es para que usted vea. Entonces fíjese, estas visiones del futuro revelan todo el quehacer histórico, político, económico y religioso de que los judíos del pueblo de Israel estarían tratando o estarían recibiendo al ellos tratar de estar resurgiendo de nuevo, posterior a ser destruidos por Tito en el 70, más o menos 70-75, después de la era cristiana, por lo que ellos pasaron. Esto evidencia las tribulaciones y finalmente, pues la grande tribulación que va a ser esta, la ira postrera de Dios, de las últimas 7 copas derramadas después de los 3,5 años del sistema del anticristo, hasta poder ellos obtener su milenio. La apertura de los sellos y el toque de las trompetas tienen como consecuencia el que el cuerpo de Cristo sobre la tierra, o sea, su iglesia verdadera, atraviese por estos periodos y tenga que el mismo Espíritu Santo de Dios hacer unas advertencias de los ajustes que tenga que hacer la iglesia para evitar que caigan en apostasía. Y a cada iglesia el Señor le deja un mensajito. A la de la Odisea, que ahora va a venir ese tipo de apostasía que estamos ya viendo, el Señor le habla bien claro y le dice: tengo unas cuantas cosas contra ti, eres así, pero tengo estas otras cosas contra ti. Y una de las cosas es las grandes apostasías que se van alejando de las doctrinas sanas del Señor y que se creen que son ricas. Ay, a mí no me hace falta nada, yo no voy a tomar de la copa de los juicios. ¿Qué te pasa? Si apostatas y no buscas a Dios, si te quedas y no te vas en el rapto o en el arrebatamiento de la iglesia, vas a beber de la copa del juicio, aunque patalees y brinques y saltes. Porque lo dice la palabra de Dios. Y lo lindo del caso es que los que están allí en el trono de Dios clamando justicia y misericordia, diciendo: Señor, pues ¿hasta cuándo tú nos harás justicia? Por la muerte de nosotros, tus santos. El Señor dijo: espérense, tomen un poquito más de incienso y oren. ¿Ok? Tomen un poquito más de incienso, porque todavía me hace falta que yo pues rescate a algunos que tengo que rescatar. ¿Ok? Con esto voy a concluir. Este tema 66 dice: la apertura de los sellos, y repito, y el toque de las trompetas tienen como consecuencia el que el cuerpo de Cristo sobre la tierra, su iglesia verdadera, atraviese por estos periodos y tenga que el mismo Espíritu Santo de Dios hacer unas advertencias de los ajustes que tenga que hacer para evitar que caigan en apostasía. Entonces, esto citado como sube acá, cuando el Señor le dice sube acá, en ese capítulo 4:1, no fue que la iglesia fue raptada, hermano, ni que va a ser raptada en ese instante, no. Esto fue en el instante que el profeta Juan fue transportado por medio del Espíritu Santo de Dios en aquel entonces y acompañado por el arcángel Gabriel, que es el que le ministra al pueblo de Israel, acompañado por el arcángel Gabriel, a que viera el futuro de Israel y cómo éste se encaminaría a su gran economía, esa mayordomía, para poder lograr su milenio. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí. Para la próxima venimos con el tema 67, que es